Bien, en este momento vamos entonces a presentar el pastor Aquilino, que estará con nosotros presentando el pan fuerte de esta mañana, la presentación de la palabra de Dios. Muy bienvenido, pastor, que Dios le use. Amén. Voy a bajar. Okay. Me siento más cómodo aquí, ¿verdad? Bien, hermano, feliz sábado para todos. Yo siempre he dicho, es maravilloso venir aquí a la casa de Dios. Esa cita la tenemos de sábado en sábado, ¿verdad? Y cuando venimos aquí es un refrigerio, es sentir la diferencia de los afanes de esta vida. Antes de darle inicio al tema, quiero pedir la bendición a Dios para que sea Él que nos hable a cada uno de nosotros. Oremos. Eterno Padre de los cielos, te damos gracias por las ricas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. En este tu día santo hemos venido aquí buscando tu presencia. Necesitamos más y más de ti. Sin ti no podemos vivir en este mundo. Solo tú sabes dirigir los pasos de cada uno de nosotros. Ahora vamos a abrir tu palabra y queremos que tú nos hables. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, le hemos titulado al tema 2 alas para volar. 2 alas para volar. Y hablando de eso, hermano, cuando yo busqué el título, estaba analizando todo lo que vuela. Y primeramente iba a poner el avión, pero después me di cuenta de que el avión puede volar con un solo motor. No sé si ustedes sabían eso. Puede volar. Pero lo único que no puede volar con una ala es un ave. De ninguna manera un ave puede volar con un ala. Para volar necesita 2 alas. Vamos al texto bíblico que se encuentra en Lucas en el capítulo 10 y los versículos desde el 25 al 29. Lucas 10, los versículos desde el 25 hasta el 29. Y dice así: he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarle: maestro, pregunto, ¿haciendo qué cosa ganaré o heredaré la vida eterna? Él le dijo una pregunta también: ¿qué está escrito en la ley? Otra pregunta: ¿cómo lees? ¿A qué respondió y dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aquí está el centro del tema de esta mañana. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros tomamos la balanza completamente en la religiosidad. Mucha Biblia, mucha oración, mucho ayuno, mucha visitación a la iglesia, mucho estudio de profecía, que es bueno. Nada de eso es malo. Debemos aprender cada día más. Pero la balanza no es así. O sea, no es todo para arriba. No podemos volar al cielo con una sola ala. Necesitamos las dos. Y ese era el problema que había aquí. Esta gente, personas de grandes conocimientos, estudiosos, un intérprete de la ley, ansioso, aquel que ha escudriñado quizás todas las profecías, que ha escudriñado todos los libros del hermano White, que se sabe la Biblia de arriba abajo, pero entonces se siente vacío. Se da cuenta que algo le falta porque no puede alcanzar la vida eterna.
Y saben algo, el primer error de él fue decir cómo ganarla, porque nadie gana la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces nadie puede. Ahora, dice aquí, hablando de un verdadero cristiano, debe tomar, me molesta mucho esto, señores, ¿verdad? Debe tomar muy en cuenta la relación con sus semejantes, e incluso aún cuando haya diferencia racial, diferencia económicas, social, diferencia cultural. En fin, no importa la etnia, no importa el tipo de persona que sea. Son nuestros semejantes, son nuestros iguales. Todos fuimos hechos por la mano de Dios. Y a veces hay gente de una religión y otros de otra se ven como enemigos. Otras personas de una etnia y otros de otros se ven como enemigos. Entonces, hay un problema muy grande en el mundo con respecto a amarnos como semejantes, como personas iguales. Yo a veces veo los animales, cómo se llevan tan bien, las aves, etc. Y a veces nosotros los seres humanos no sabemos convivir, si este planeta lo hizo Dios para todos y para convivir todos. Dice, para Dios en todos somos creación de sus manos. En esta parábola Jesús quiere enseñarnos lo importante de que nos amemos los unos a los otros. Vemos que lo que preocupaba al intérprete de la ley era ganar la vida eterna. Vamos a buscar el libro de San Juan, el capítulo 17 y el versículo 3. Y vamos a ver aquí cómo se desarrolla este problema de este hombre. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Este hombre sabía mucho de Dios, conocía mucho de Dios, pero no conocía nada de Jesús. O sea que la balanza no estaba bien. Era un gran intérprete de la ley. Conocía mucho, pero no conocía de Jesús. Ejemplo que Jesús le pone, aparece como una víctima, que fue un hombre despojado de sus bienes. Aquí en esta parábola hay una víctima, un hombre que fue despojado de sus bienes, agolpeado por sus agresores y además dejado a su suerte. En esta parábola hay tres personajes por la cual se desarrolla la parábola. Dice que un sacerdote, un levita y un samaritano. Dice que cuando aquel hombre estaba allí tirado, pasó un sacerdote, dice la Biblia. Venía exclusivamente del santuario. Venía quizás de dirigir los sacrificios y todas esas cosas del santuario. Y cuando viene caminando, se encuentra con este hombre tirado, sangrando. Y viene de la iglesia. Y pasa igual y lo deja allí. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de conocimiento, lleno de religión, lleno de estudio, de todo eso estaba lleno. Pero no estaba lleno el corazón de Jesús. Vamos a hablar qué era un sacerdote. Dice primero la palabra Cohen, significa puente. El sacerdote es como el puente. Si él es el puente que intercede del ser humano con Dios, entonces tiene que tener la armonía con los semejantes y la armonía con Dios. O sea, él tenía que tener sus dos manos, sus dos alas. Él tenía que estar completamente intercediendo entre el hombre y Dios. Era el puente. Mas sin embargo, él no estaba haciendo eso.
Su función era ministrar los servicios religiosos y los sacrificios en el templo. Solo usaba, como le dije, la balanza sobre la religiosidad, los ritos y todas esas cosas, pero no amaba a su semejante. ¿Qué dice el libro de Primera de San Juan 4:20? Para aquellos que buscan la Biblia. ¿Qué dice Primero de Juan 4:20? Dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? O sea, ¿cómo tú puedes decir que ama a Dios? ¿Cómo tú puedes hacer esto que no lo ha visto? Si Dios se te pone allí mismo a través del prójimo. Entonces somos mentirosos. ¿Cierto o mentira? Lo dice la Biblia. No lo digo yo. Entonces este hombre, por más que sabía de religión, de todo eso, en ese momento ya, ahí mismo falló, viendo a una gente desangrarse, viendo a alguien que estaba moribundo, y siguió de largo. Segundo personaje en la parábola, el levita. ¿Qué era un levita? Dice que el levita era el perteneciente de la tribu de Leví, que fue la tribu que Dios eligió para todo lo que se consagrara al templo. Eran los levitas. Y era además el que ayudaba al sacerdote en toda la liturgia que se hacía en el templo. O sea, era la segunda persona, como decir hoy en día los ancianos. El levita venía también del templo, dice la Biblia. Pasó. Vio a aquel hombre moribundo, sangrante. A lo mejor cuando ya estaba pasando el levita, este hombre estaba en peores situaciones. Y ni así la sensibilidad le tocó, sino que siguió y se fue. Muchas veces, aquí voy a hacer un paréntesis, muchas veces nosotros evitamos encontrarnos con los problemas y las dificultades, porque ignorarlo es más fácil. Hay veces que tú te ves con alguien que está hambriento y tú te ignoras, tú eres cristiano, pero tú lo ignoras. No sé ustedes, yo me he visto a veces que he ido a un restaurante y eso se ve mucho, que tú llegas al restaurante, sientas y aparece siempre un pordiosero a la puerta, ¿verdad? Vienen los meseros y lo tratan malísimo, lo quieren humillar, quizás con mucha hambre. ¿Cierto o mentira lo que digo? ¿Cómo yo puedo comer en ese restaurante viendo un pobre hombre muriéndose de hambre allí? Yo no sé ustedes, pero yo no me siento bien. No una ni dos veces que yo he tratado, si no lo dejan entrar, le he dicho, llévele la comida y yo se la pago. Pero no me voy a sentir bien yo comiendo y viendo un pobre hombre muriéndose de hambre y maltratándolo aparte. Eso se da muchas veces. Y me imagino que ustedes lo han visto, lo han presenciado. Entonces eso pasa, eso es la poca sensibilidad que existe en los seres humanos. Pero eso dice Santiago 4:17, para los que leen la Biblia, Santiago 4:17, ¿qué dice? Nosotros los que estamos en la Biblia, nosotros que estamos en la iglesia, nosotros que somos cristianos, ¿qué dice Santiago 4:27? 17, perdón. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ese yo diría que es el pecado para nosotros los cristianos. Porque mucha gente del mundo está perdido haciendo cosas, pero nosotros que profesamos ser cristianos, entonces nosotros pecamos de esa manera. Ese es el pecado más fuerte para nosotros. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hoy me llamó una persona, no va a decir quién porque no es bueno, y me dijo por teléfono, mira, ponme $20. Tengo hambre, no tengo que comer. Yo no tengo que preguntarle por qué, ni trabajo, ni nada de eso. ¿Qué yo tengo que hacer?
ponerle los $20 porque yo lo tengo. Ahora, yo no lo tuviera, no lo hago. Pero si puedo satisfacer una necesidad de alguien, hazlo. Porque eso es pecado para nosotros. Y yo sé que muchos de nosotros pecamos a diario. Día tras día pecamos como cristianos porque ignoramos. No hay sensibilidad en nosotros. ¿Y cómo el corazón se va a ablandar? ¿Cómo de corazón vamos a ser cristianos? ¿Cómo vamos a disfrutar de paz? ¿Cómo vamos a ser felices? Muy difícil. Por el centro del orgullo, por nosotros, porque queremos para nosotros solo. Dice aquí la Biblia, pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hermanos, la tercera persona aquí en esta parábola es un samaritano. Oye, ¿quién? Un samaritano. Después de tanto estatus, un sacerdote, un levita. Y al final cae el hombre más repudiado en la sociedad judía. Ni los gentiles eran más repudiados que los samaritanos. Era un odio racial que había entre ellos. Mayormente los fariseos, los saduceos eran un poco más flexibles, pero los fariseos los odiaban y los repudiaban. Yo leí tanto de los samaritanos, pero no puedo decir tanto, pero un poquito yo saqué de qué es samaritano. ¿Cómo se originó el samaritano? Llegaron la mayor parte de Israel en el exilio. Trajeron gente de Babilonia, del norte, de Mesopotamia y de Hamac, en Siria. Y los distribuyeron por el territorio del antiguo reino de Israel, que desde el 722 a.C. había sido la provincia asiria de Samaria. Ellos trajeron consigo sus creencias y acuñaron parte de las creencias de los judíos, como la Torá. Pero los judíos los repudiaban, lo odiaban. Mayormente los fariseos, como dije ahorita. Su templo estaba en el monte Gerizim en Siquén y fue convertido en ceniza. Pero ellos, como creían en el Dios también verdadero y en los dioses falsos, siguieron adorando en Siquén. Fueron a la montaña como quiera, aunque no tenían templo, ellos siguieron adorando. Ahora, tenían algo en común con los judíos. Por lo menos tenían algo en común. ¿Qué dice Primera de San Juan 4:8? Primera de San Juan 4:8 habla de aquella mujer samaritana. Que ella dijo en Primera de Juan 4:8, y cuando el Mesías llegue, ¿verdad? Juan 4:8, dice, cuando el Mesías llegue, Él nos revelará, ¿el qué? San Juan, ¿verdad? 4:8, no Primera de Juan. Juan 4:8, 4:18, Juan 4:8. No es Juan, 4:18, ¿verdad? Ok. No, es de la samaritana que estamos hablando. No importa, vamos a seguir. La cuestión es que dice que la mujer samaritana le preguntó al mismo Jesús, cuando el Mesías llegue, Él nos va a revelar cuál es el lugar de adoración que hay. Ella era samaritana, ella estaba esperando el Mesías. Aunque fuese samaritana, tenían en común con los judíos que esperaban a ese Mesías. O sea, que tenían ansiedad de ese Salvador. Porque lo más importante en nuestra vida es reconocer que Cristo es quien nos salva. Y que debemos esperar a ese Redentor que viene muy pronto del reino de los cielos.
Hay una cita de Elena G. de White que se encuentra en Elena G. de White. Dice aquí, entre los judíos, la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Está en Palabra de Vida, el capítulo 27. Dice aquí, entre los judíos, la pregunta ¿quién es mi prójimo? Causaba interminable disputa. No tenían dudas con respecto a los paganos y a los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos. Pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre el pueblo de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quién debía el sacerdote, el rabino, el anciano condenar como su prójimo? Ellos ganaban su vida en una serie de ceremonias para hacerlo puros. Enseñaban que el contacto con la multitud ignorante y descuidada causaría impureza. ¿Qué exigía un arduo trabajo quitar? Debían considerar a los impuros como sus prójimos. Eso está en Palabra de Vida, capítulo 27. Otra palabra, hermanos. Los judíos, los creyentes de aquel tiempo, estaban completamente divorciados de la realidad de la vida cristiana. Estaban completamente muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es la esperanza de cada ser humano. Aquellos sacerdotes, aunque estaban llenos de conocimientos, pero no estaban enfocados en ese Mesías que había llegado en el momento de la mujer samaritana ya al pueblo judío. Mas sin embargo, aquella samaritana sí sabía que ese Mesías estaba a la puerta, porque ella dijo: cuando ese Mesías llegue, Él nos va a revelar todas las confusiones y todas las cosas que nosotros no entendemos. Ahora, aquí me gusta esto. Me gusta esto porque al final, como dice la Biblia, esta es la vida eterna: que conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Cristo Jesús, al que tú has enviado. Ellos conocían a Dios, pero ¿cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? Vamos a buscar el libro de Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31. Y vamos a ver cómo es que nosotros conocemos a Cristo. Porque si dice el texto, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Cristo, el cual tú has enviado. Dice así el texto bíblico: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió y les dijo: de cierto te digo, en cuanto a uno de estos mis hermanos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Así se representa a Jesús. Conocer a Jesús no es saber mucha palabra, mucha Biblia, no es conocer todo eso. Conocer a Jesús es amar al prójimo. Ese es conocer a Jesús. Así tú puedes decir: yo amo a Jesús, cuando te duela la necesidad del otro. Una vez la hermana y yo tuvimos una situación de un hermano peruano. Yo sufría, no tenía la manera. Ella lo intentó también por un problema, se fue la hermana. Estábamos haciendo lo indecible por ayudarlo, pero al final se le resolvió y pudo irse a Perú. Pero es maravilloso, hermano. ¿Quieres ser verdadero cristiano? Aprende de Jesús. Imita a Jesús. Y verás que de corazón tú eres cristiano. Porque muchos nos vamos a quedar por estar llenos de religión, de conocimiento, de muchísimas cosas. Y no hemos conocido a Jesús. Y Jesús se está presentando en cada lugar. ¿Cierto o mentira? Entonces no lo conocemos. Y por eso dice aquí, leyendo este texto, que Él dice: por cuanto a ellos lo hiciste, a mí lo hiciste. O sea, es a mí que tú lo estás haciendo. Es a Jesús. Entonces, tú quieres conocer a Jesús, identifícate con tu prójimo. Identifícate con Él. Y entonces sí. Y me gusta, vamos a seguir el texto, porque el texto es maravilloso. El texto es maravilloso. Vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. Un ejemplo dice: fui forastero, diciéndole a los otros, y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te visitamos? Entonces le respondió diciendo: de cierto te digo, en cuanto no lo hiciste a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Ahora, en este texto último, en el último versículo, entonces ahí ya se resuelve lo que quería aquel hombre intérprete de la ley. Dice el 46: e irán a esto el castigo eterno, y a los justos, ¿qué? ¿Qué dice a los justos? La vida eterna. Qué linda la palabra de Dios, ¿eh? Miren, este último pedacito ya está diciendo: aquellos ansiosos por la vida eterna. Y ahora el Señor le dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hermano, la palabra de Dios es maravillosa. La palabra es maravillosa. Qué lindo es conocer a Jesús. Hermanos, fuera de Jesús no somos nadie. De corazón se lo digo. Cada vez que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.